Tubas y Tubos, episodio 414. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 414 del jueves 5 de marzo de 2026, en el que vengo con una pregunta que me han dejado en YouTube, que me encanta porque toca un tema que, y lo sé de buena tinta, a los tubistas a veces nos obsesiona y que curiosamente a muchos directores les preocupa bastante menos de lo que creemos. La pregunta es, David, a día de hoy, ¿qué sonido buscan más los directores de orquesta o banda en lo que se refiere a la tuba? ¿Más brillante o más oscuro? Y ojo, porque aquí hay un matiz importante. La pregunta parece sencilla, pero en realidad tiene mucho contexto detrás. Pero antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido, recuerda que en davidtuba.com tienes cursos, recursos y formaciones para mejorar tu técnica básica, tu sonido o tu rendimiento real en el día a día. Y si quieres estar al tanto de lo nuevo, te invito a unirte a mi newsletter, que es donde comparto ideas muy prácticas para músicos, y puedes encontrarla en davidtuba.com/newsletter. Y ahora sí, vamos al tema. Voy a empezar con una frase que lo resume casi todo. En la gran mayoría de los casos, el director no está pensando en oscuro o brillante. Lo que tiene en la cabeza respecto a la tuba es que suene bonita, que suene redonda, que suene afinada, que suene estable, es decir, que produzca un sonido estable y sobre todo que funcione bien dentro del conjunto. Y esto aplica tanto en la banda como en la orquesta. El debate de oscuro o brillante, pues muchas veces es más una conversación interna de los músicos de viento metal, mientras que el director suele estar en otro plano, en el del resultado global. Por eso, a continuación os voy a hablar de algo que en mi opinión tiene mucho valor, y es que he consultado tubistas de primeras orquestas sinfónicas sobre este tema y la conclusión es bastante clara. Ellos entienden que la búsqueda de un determinado color es responsabilidad del tubista y depende muchísimo más del contexto que de una orden directa del director. De hecho, por lo que me cuentan, y os aseguro que son primeros espadas, es muy raro que un director entre a decir quiero que la tuba suene más oscura o quiero que la tuba suene más brillante. Y es mucho menos habitual que un director diga oye, cambia aquella boquilla o usa este equipamiento en concreto. Eso, desde la experiencia de estos grandes tubistas, prácticamente no ocurre. Y hay una cosa que dejan clara, y es que si hay algún momento que un director interviene, suele ser más sugiriendo un determinado instrumento que una determinada boquilla o que se cambie la boquilla. Es decir, se puede pedir algo del estilo. Para esta obra es posible que toques una tuba más pequeña, aquí me interesaría una tuba en fa, en esta sinfonía puedes usar una tuba en mi bemol o busca una sonoridad menos grande, más ligera, más histórica, más transparente, etc. Es decir, el director puede tener en casos puntuales un deseo de sonoridad global que se relaciona con el tipo de tuba, su tamaño y su función estilística, pero no entra normalmente en el detalle de una determinada sonoridad y por supuesto de una determinada boquilla o de una forma de boquilla. Y a partir de aquí, pues el tubista hace lo que hace un profesional, que es que se coordina con la sección y ajusta su sonido según el conjunto o las necesidades. Por lo tanto, y aquí es donde yo creo que los interesados en este tema os vais a llevar un aprendizaje real. El color no se decide de forma abstracta, se decide en función de con quién estás trabajando, es decir, si la tuba suena en ese momento con los contrabajos, con los trombones, con las trompas, con las trompetas, qué papel tiene la tuba de base, de refuerzo, de línea melódica grave, de articulación rítmica, qué repertorio se está tocando, clásico, romántico, contemporáneo, un repertorio en banda sinfónica, un paso doble, etc. Y qué estética sonora tiene el grupo. Por eso, muchas veces el tubista cambia más el estilo que el material. Cambia la articulación, cambia la forma de echar el aire, cambia la intención y cambia incluso, si es necesario, la colocación, ¿no? de cómo se coloca su embocadura. Y el resultado pues ya se adapta sin tener que tocar realmente el equipamiento, llamando equipamiento al tema de la boquilla, ¿vale? Y cuando hay que hacerlo, cuando hay que tocar este equipamiento, pues la jerarquía suele ser primero el instrumento, tipo de instrumento, ya sea tamaño, afinación, modelo, tuba en fa, tuba en mi bemol, tuba contrabaja, tuba en si bemol, luego el enfoque técnico musical y ya en la tercera etapa, pues si procede, pues ya abordaríamos el tema de la boquilla.
Y ahora cambio de tercio y me voy a la banda, porque aquí es donde yo tengo más experiencia directa y prolongada. En las bandas, pues sucede algo muy parecido. Es muy raro que un director te pida, oye, cambia esta boquilla, o bueno, incluso que quiere un sonido más oscuro. Yo diría que la probabilidad real de que esto ocurra, de que te pida un sonido oscuro, es un 2 o un 3%. Y casi siempre será por unas circunstancias muy concretas y normalmente expresado de una forma indirecta, ¿no? En la banda lo habitual es que el director pida cosas como mejor afinación, más estabilidad sonora, menos volumen o más volumen, más claridad en los ataques, no pasarse en la dinámica, etc. Es decir, poner el foco en el resultado y en la función. Por otro lado, si vamos al mundo bandístico amateur, pues no suele haber una búsqueda hiper refinada del color por familias de boquillas, ¿no? El objetivo principal suele ser que suene bien, buen equilibrio, buena afinación y un estilo unificado de la sección, ¿no? Y aquí el 80% del trabajo es afinación, empaste, ritmo, estabilidad y sonido relajado. Ya en bandas profesionales y en secciones que son muy trabajadas, que ya están más trabajadas, pues ahí sí que puede existir algo más parecido a una sonoridad de conjunto, unos criterios unificados, una coherencia de materiales hasta cierto punto. Materiales me refiero pues un tipo de boquilla, pero hasta cierto punto, ¿eh? No suele ser muy habitual, pero bueno, se puede dar. Es decir, que ahí en esos entornos más profesionales de las bandas me estoy refiriendo, pues puede elaborarse una estética sonora más definida. Pero incluso ahí el director no suele solicitar ni un determinado tipo de boquilla y ni yo creo que tampoco ni una determinada sonoridad a la tuba, ¿no? Sino pues una construcción sonora general de la sección. Y dicho esto, ahora os comparto un ejercicio práctico y muy bajado a tierra para decidir qué sonoridad emito con mi tuba, bombardino o trombón. Porque antes de tocar, lo que tendríamos que hacer es preguntarnos, primero, ¿cuál es mi función en este pasaje u obra? ¿Estoy siendo base sonora o tengo un papel más principal? ¿Con quién tengo que empastar ahora mismo? ¿Con los contrabajos, con los trombones, con las trompas, con las trompetas, con el clarinete bajo en una banda? ¿Vale? Esto nos va a ayudar muchísimo a tener la idea clara de qué sonoridad, ¿no? La sala es más seca, es más reverberante, necesito un sonido más directo, más ancho, más grande. Y otra pregunta muy interesante es, si bajo un 10% el volumen, ¿gano un 20% de calidad? Esto es algo que a veces pensamos que no es así, pero os aseguro que funciona de maravilla. Bajar un poquito el volumen, de repente todo suena mucho mejor. Y por último, os dejo una regla general que suele ser muy útil. En el 95% de las situaciones, la solución no es cambiar de boquilla, la solución suele ser ajustar la dinámica, ajustar el aire, la articulación y el balance. Por lo tanto, y para terminar, el color es una herramienta del intérprete, no algo que venga impuesto por el director. Y cuando un director interviene, especialmente en entornos profesionales como la orquesta o la banda, pues suele ser más por el tipo de instrumento, una tuba más pequeña, una tuba en fa, una tuba en mi bemol, o buscando una sonoridad de obra o de estilo, no un color determinado por un tipo de boquilla u otro. Bueno, si te ha gustado este episodio, me gustaría leeros en vuestros comentarios, ¿no? Os pregunto, ¿alguna vez un director os ha pedido ese sonido más oscuro o más brillante? Porque si tenéis esta experiencia real, me interesa muchísimo leerla. Así que nada, muchas gracias por escuchar. Te animo a que le deis a like, a que compartáis con todos aquellos que estén interesados en este tema y por supuesto a vuestras valoraciones en iVoox y Spotify, que me ayudan muchísimo, y nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!